Bienvenido a De Ley Te Sirve, el podcast de Solines y Asociados Abogados, donde hablaremos sobre todos los temas que de ley te sirven en tu emprendimiento o negocio. Únete a nuestros episodios y adquiere herramientas que te permitan superar cualquier obstáculo en tu crecimiento empresarial. En este espacio, junto al equipo de Solines y Asociados Abogados y otros expertos, quienes nos contarán sus experiencias, abordaremos todo sobre negocios y derecho. Hola, si eres un emprendedor o empresario, de ley te sirve este podcast, porque vamos a conversar sobre cómo escoger a tus socios. Soy Santiago Solines y en este segundo episodio es un gusto presentarles a Alejandro Freund, gerente general de Rappi Ecuador, quien nos compartirá su experiencia sobre esta importante decisión empresarial. Bienvenidos. Un poco de información sobre Rappi. La firma tiene presencia en 9 países de Latinoamérica: Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Uruguay y ahora Ecuador. Está en más de 200 ciudades en el mundo. Ha invertido más de $2.400 millones en la región. En Ecuador empezó a operar desde julio de 2019 y en septiembre fue su primera transacción. Actualmente tiene operaciones en Quito, Cuenca, Guayaquil, Manta, en Salinas por temporadas, y bueno, Alejandro nos contará también si es que tiene previsto abrirse en más ciudades este servicio. A casi 2 años de funcionamiento tiene alianzas con más de 2.500 empresas nacionales e internacionales y más de 4.500 establecimientos afiliados a la plataforma, con variedad de servicios y productos en las categorías de supermercado, farmacia, restaurante, entre otras. Inició sus operaciones con 350 repartidores registrados en la plataforma y en la actualidad cuenta con más de 3.500. Te damos la bienvenida, querido Alejandro, por acompañarnos. Y bueno, el tema es un poco álgido a veces, y a veces en cambio es una gran experiencia, ¿no? Las sociedades, y como en cualquier relación humana, pues pueden ser muy buenas o muy malas, y a partir de eso variadas, ¿no? Entonces, te damos la bienvenida, Alejandro, a este podcast, y cuéntanos, por favor, un poco. Un gusto estar con ustedes, un honor participar en esta iniciativa tan chévere de Solines y Asociados. Soy Alejandro Freund, gerente general de Rappi Ecuador. Creo que va a ser más interesante para su público hablar de mis experiencias pasadas con socios. Yo cofundé Yasta.com, éramos un grupo de 3 y la verdad no estábamos bien alineados desde un inicio. Yo era el único, digamos, listo para comprometerme 100%, el otro trabajaba en una aseguradora, el otro también. El uno justo dijo, bueno, yo me estoy casando y no le voy a poder meter en suficiente tiempo o el mismo tiempo que ustedes, entonces prefiero abrirme y mantener la relación, súper bien. Ahí se incorporó uno de mis mejores amigos que le estaba haciendo su maestría en Suecia y él empezó como, digamos, un socio que nos ayudaba con presentaciones, cosas de marketing, era socio minoritario. Pero de ahí, digamos, Martín y yo le empezamos a meter todo, votamos todo por dedicarle a Yasta.com, que antes se llamaba Revoluciona tu Precio, y el tercer socio lo mismo, estaba casando, decía, básicamente la postura fue muy como, miren, yo le voy a dedicar el mismo tiempo que le dedican a ustedes el momento que el emprendimiento me pueda pagar el mismo sueldo que yo gano en la aseguradora. Y era una posición difícil, y había relaciones de por medio, entonces fue la primera conversación muy dura que tuvimos que tener, nos martirizaba cómo tener esta conversación, porque no era justo si es que tú tienes solo 2 formas de tener equity en una empresa, ¿sí? Equity es participación accionaria. Se llama sweat equity, digamos, que es sudor por el tiempo que le metes, o equity por meter capital. Como no éramos los capitalistas, sino éramos los ejecutores del proyecto, entonces teníamos una participación por la ejecución. Entonces, esa fue la primera conversación dura que tuvimos Martín y yo con el tercer socio, de decir, pana, te tienes que mega diluir porque no le vas a meter el tiempo. Y francamente, pagar el sueldo que ganas de la aseguradora, no sé, tal vez nos demore 1 año, 2 años, 3 años o nunca, pero no puede funcionar así. Y a mí me dijeron una vez en un directorio una frase muy buena, que es mejor ponerse colorado una vez que rosado 10 veces. Y hay que tener conversaciones duras y hay que saber manejarlas, pero hay que tenerlas, porque si no empieza a generar bulla y ruido y resentimiento y no te deja enfocarte en el. Y tuvimos una vez, cuando estamos en este dilema, conversación con una persona que era nuestro advisor, mentor, que era mi primo, que estaba trabajando en banca en Nueva York,
digamos, ¿qué hacemos? Y él dijo, vean, usted recién está arrancando este emprendimiento, créanme que va a ser el menor de sus problemas. Entonces, sáquense la curita duro, duele, pero chao, avance. Entonces tuvimos la conversación y otro que eventualmente acabó siendo inversionista, también nos dijo lo mismo, vean, si están ahogando un vaso de agua sobre esta conversación, no tienen chance de que su emprendimiento vuelva. Y esto era etapas previas hasta estructurar, ¿no? No estábamos en nada, estamos recién en la planeación, estructuración, y ya no estaba. Y tal vez Alejandro, hay un comentario, no te pidas del hilo, por favor, pero no pierdas el hilo, hagámoslo dinámico. No te pasa a ti, por ejemplo, no te pasó. Yo igual, emprendedor en el ámbito jurídico, en un mercado, como le decía en el anterior podcast, un mercado mucho más maduro, mucho más cuajado como el jurídico, donde peleas contra un sistema totalmente conservador y formal, ¿no? Cuadrado, ¿no? Y para ser disruptivo y para lograr empezar a competir contra las grandes firmas de abogados, claro, el negocio de servicios busca, como tú decías, una participación de socios por expertise, por su capacidad, no tanto un tema de capital. Pero ¿no te pasa que cuando ves emprendimientos, y también no sé si te pasó a ti, en el caso nuestro, al principio sí fue un poco eso, de que uno piensa que lo lógico, cuando quiere emprender, quiere pensar a dónde va a llegar, hasta dónde cree que va a llegar, y lo exitoso que va a ser su negocio. Y entonces comienzas tú a pensar en tu sociedad a partir de esta idea de éxito, y comienzas ahí a jugar como tú decías, en ese vaso de agua que te ahogas es porque hay una expectativa tan grande cuando no tienes aún nada, cero. Y claro, como tú decías, es mejor hablar de frente, decir, oigan, vamos a llegar lejos del objetivo, pues estamos invirtiendo tiempo, dinero, recursos en general, pero ahorita tenemos esto, y sobre esto, que no es nada más que una muy buena idea y un proyecto sobre papel, que vamos a buscar recién capital, no podemos pelearnos por eso que no existe aún. No puedes postergar conversaciones que tienes que tener hoy, porque el momento que ya se vuelve algo, esa conversación ya es difícil de tener. Entonces, correcto, hay que tener conversaciones duras de entrada para alinear. Y es difícil en Latinoamérica. En Latinoamérica somos muy sensibles, somos muy emocionales, somos muy de tomarlo personal. El gringo es muy bueno para esto, es muy práctico, por eso funciona. Y el todo. Chino, ojo. El chino también. Sí. Oye, negocio es negocio. Afuera nos tomamos una cerveza y nos queremos, pero adentro yo te digo, Juanito, le estás cagando, necesito que arregles esto. No es contra ti, ni tu esposa, ni tu abuela, ni tatarabuela, es, hey, tu trabajo está afectando a mi trabajo. Yo lo que digo, entonces, Rappi, muchos nos han dado stock options, que son, digamos, derecho a participar a un precio preferencial en el capital accionario de la empresa. Digamos, es una forma de incentivar y alinear intereses con los colaboradores. Y en Ecuador, ¿no? Digamos, tenemos un par, 10, 12 personas que tienen participación, pero lo que siempre nos ha dicho Simón Borrero, que es el CEO, o se los menciono y refuerzo yo, es cuando vienen y me chismosean, oye, tengo este problema con tal, porque no me está funcionando tal en equipo de operaciones, y eso me está perjudicando mi trabajo en términos de lo que sea, restaurantes. ¿Y le dijiste? No, es que no quiero que piense, no sé qué. Dile, oye, tú eres accionista, yo soy accionista, lo que tú estás haciendo está haciendo daño a nuestra empresa y a nuestro resultado futuro. Entonces, tengo todo el derecho de levantar la mano y decir, pana, necesito que me ayudes en esto y corrijamos esto. ¿Cómo te ayudo? De una forma empática, ¿no? Claro. No hay que ir a atacar ni chocar, pero hay que decirlo. Y en Latinoamérica somos, para eso el mono, el serrano somos mucho más de no sé qué dirá, cuidar esto. El guayaquileño es directo. ¿Quiere hacer negocio? Sí, sí es sí, no es no. Y es mucho más frontal. Eso facilita a veces hacer, digamos, negocios en la costa, porque sí, es como, pero en general en Latinoamérica es muy de ese feeling. Y hay que tener esas conversaciones, y hay que tenerlas de manera empática, digamos, obviamente con continuo, para que no se sienta un ataque, pero del otro lado hay que entender que cuando te dicen algo, no es personal, estamos perjudicando a la empresa y tenemos que obviamente
Y tal vez ahí, Alejandro, un comentario también. Ahí eventualmente, desde el comienzo, porque uno cree que los shareholder agreement, los acuerdos de accionistas, los socios, solo se pueden dar cuando ya la empresa está cuajada. Y eso no es verdad. Tú puedes ir construyendo digamos, un acuerdo que va mejorando, evolucionando, cambiando, modificándose en el tiempo, que puede ser muy simple al inicio, porque el emprendimiento en sí mismo es simple, reviste menor complejidad que el negocio ya cuajado. Pero yo sí recomiendo, por ejemplo, y eso lo hicimos en el despacho cuando nos conformamos hace 12 años con mis hermanos y algunos socios más, porque claro, el negocio era de mi papá, pero la firma corporativa la armamos hace 11 años, ya hace 2 años ahora en diciembre. Y claro, era ir construyendo una serie de parámetros que son líneas que tú no puedes sobrepasar, y además obligaciones y derechos que generan una estabilidad y un equilibrio, porque nadie es más ni nadie es menos, ¿no? Más allá de tu porcentaje, tú puedes ganar más dinero si pusiste más y tienes un porcentaje en el capital, ¿de acuerdo? Pero eso tiene que ver con profit, ¿no? Es decir, yo gano más y tengo más, pero de ahí de cara a la obligación y derecho del socio son los mismos, ¿no? Tal vez puede ser una buena recomendación esa, ¿no? O sea, dos cosas. Una, eso es la maravilla de la evolución de las SaaS, que ahora las SaaS sí permiten tener un shareholder agreement. El shareholder agreement, el acuerdo de accionistas que tú mencionas, antes, como tenías una SA normal, era como un shareholder agreement no podía estar arriba de la ley. Ahora, el shareholder agreement sí puede estar, no arriba de la ley, pero puede estar validado por un juez. Entonces, nosotros igual, cuando estamos recién empezando y teníamos estas discusiones, ya había salido un socio, quedamos, esta discusión, la misma que estaba conversando, hicimos un shareholder agreement. Como él se estaba casando y se está involucrando la futura esposa en el negocio, entonces tipificamos, escribimos todas las condiciones que pasa si uno se muere, qué pasa esto, cómo se vota, etcétera, el tiempo dedicado, y a la final no lo firmamos porque tuvimos ya una conversación fuerte y él, digamos, se diluyó drásticamente, eventualmente cedió sus acciones a otra persona y ya, y ahí, digamos, salimos bien. Pero lo recomiendo de sobremanera. En Estados Unidos, todas las empresas funcionan con un shareholder agreement porque te dice, ve, oye, yo no voy a pelear contigo, tú eres mi hermano, en el caso de ustedes, aquí está lo que hemos acordado unánimemente o por mayoría. Y esta es la forma, si es que el uno se muere pasa esto, si el otro se divorcia, yo no quiero tener que lidiar con una persona que no sé, o sea, como tienes todo escrito, el esqueleto de cómo proceder, es un manual de procedimiento ante eventualidades que sí pueden o van a pasar eventualmente, ¿no? Entonces, nada, esa fue primera interacción, después con Martín armamos yasta.com, levantamos capital, nos dedicamos de lleno al proyecto, levantamos 3 rondas de inversión, armamos lo que fue en su momento la empresa de e-commerce más relevante. Y la primera, además, ¿no? Sí, te diría que de las primeras. ¿no? Habían habido iniciativas antes, pero no había botones de pago, no había integraciones con proveedores de inventario, no había facturación electrónica, no había los métodos. No era realmente una... Habían habido iniciativas desde hace 20 años, pero pues era muy temprano. Nosotros también fuimos muy precursores, lastimosamente. Si hubiéramos aguantado hasta la pandemia, estaríamos hablando, la historia sería distinta seguramente. Ese acelerón que pegó en el negocio digital ha sido de loco. Estaba viendo un reporte ayer que 19% de las transacciones de tarjeta de crédito el año pasado ya fueron en negocios digitales o a través de medios de pagos electrónicos en Ecuador. Entonces es impresionante el cambio que ha dado. Cuando creo que al 2019 era el 6 o 7, creo, en los casos. 4. Sí. Terrible. Sí. Terrible. Entonces... Oye, y una consulta, Alejandro. Mira, un dato que es importante tener en cuenta en Ecuador es que la mayoría, y Latinoamérica, porque hemos hablado de que la idiosincrasia latinoamericana, ¿no? Eso de no quiero pelearme, soy bonito, y después me peleo más grave porque no puse las reglas claras del juego. Pero hay un tema que sacó el Banco Mundial, un dato, en base a un análisis que hizo, y es que el 70% de las empresas latinoamericanas son familiares, sin contar además las empresas que se constituyen por amistades. Entonces estamos hablando de un gran porcentaje donde
el manejar bien el tema de la sociedad es primordial porque no solamente que afecta a un tema de negocio, sino afecta a un tema personal y de familia. Total. Y de círculo, ¿no? Es que volvemos al tema de cómo funcionan las leyes en Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes hacer sociedad con alguien lo pone muy, muy bien en alguna película. Es alguna película con Nicolas Cage. Creo que era Lord of War, me parece. Y que le dice a la otra persona, yo te voy a decir suficiente de mí para que podamos entablar la relación y la sociedad, pero nada más que eso. No me acuerdo bien cómo era la frase, pero era algo así. Porque tú tienes todo un sistema jurídico que te respalda ante cualquier eventualidad. Aquí estamos acostumbrados a que ha sido distinto. Entonces, ¿con quién hago negocios? Con alguien que confío. En Estados Unidos no necesitas el factor confianza tanto porque tienes un sistema legal. Aquí necesitas también, digamos, ahora estamos evolucionando muchísimo, pero ya tienes inversionistas externos, ya tienes, pues, obviamente, la evolución en el ámbito jurídico. Pero eso nace, todo lo que tú dices, bien arraigado de cómo se hacían negocios, porque pues no tenías un sistema, tenías que basarte en la confianza. Yo, todas las empresas que he cofundado las he hecho con amigos, me ha ido excelente. Y oye, Alejandro, una consulta, mira, para ver cómo te fue a ti en tus emprendimientos y tus socios. Las compañías, por lo general tú tienes dos tipos de compañías. Las compañías de capital y las compañías de personas, ¿ya? Y las compañías de personas, como su nombre lo dice, que puede ser, por ejemplo, la compañía limitada, aunque también la SAS podría entrar en eso dependiendo cómo le configure el estatuto, si lo haces más restringido en cuanto a la disponibilidad del capital y sus acciones. Pero digamos que en principio la compañía más emblemática como compañía personalista utilizada es la compañía de responsabilidad limitada. Y la antagónica, digamos, entre comillas, la sociedad anónima, porque es una compañía más de capital. En el caso tuyo que nos cuentas, nos estás hablando siempre de un amigo que entonces, al inicio... hemos hecho las tres, yo he hecho todas. Ya. Entonces, con Martín... Cuéntanos un poco el tema del cambio de la empresa de capital. O sea, es decir, ¿cómo es la visión, cómo fue tu experiencia y la visión de captar a esos accionistas que ya no importa tanto si es tu amigo, si sabes, si tiene una expertise, se complementan, que, por ejemplo, en parte jurídica nos pasa eso muchísimo, en las empresas de servicios en general. Busca a socios que te complementen, ¿no? Y yo hago esto, tú haces esto y nos complementamos y no nos chocamos, no competimos. Es decir, hay un sistema bastante equilibrado. En el tema capital es más, necesito dinero, ¿cómo consigo ese accionista? Evidentemente, cuidando temas de lavado de activos, de dinero o de recursos opacos, evidentemente se descubrir. Pero dejando a un lado eso, que evidentemente no puede entrar, ¿cuál fue tu experiencia en la parte ya más de capital? Entonces, YaEsta.com era una SA. Si hubiera habido SAS, hubiéramos hecho SAS. Pero como aquí no existían tenías algunos problemas de levantar capital acá. Primero, el concepto de sociedad de responsabilidad limitada durante el correísmo estuvo muy gris, muy ambiguo, después del precedente de Eloy y algunos otros casos. Entonces, nosotros, eso por un lado. Y segundo, porque cuando ya empiezas a levantar capital del exterior, nadie te va a girar un cheque a Ecuador. Tienen que tener una estructura bien armada probablemente en Estados Unidos, o BVI o Cayman, y de ahí una Delaware, y de ahí la subsidiaria. Entonces nosotros armamos una empresa en Estados Unidos, y ahí hacíamos todo el tema de capital y directorio. Y la ecuatoriana se volvió una subsidiaria. Ahora con SAS puedes hacer 100%, con SA tenía que tener 2 socios, entonces la empresa americana tenía... Bueno, ahora también ya puede, la sociedad anónima también puede quedarse como accionista. Sí, bueno, antes no podías, entonces eran 2, y no podías. Una acción, y la empresa americana tenía las 9.999 acciones. Así lo hicimos porque tuvimos 42 inversionistas, y en 3 rondas distintos. Cuando vendimos la empresa, vendimos la subsidiaria. La empresa americana vendió la entidad ecuatoriana, absorbió el grupo local, y nosotros, los accionistas, procedimos con disolver la empresa americana. Esa fue una experiencia. La otra experiencia, empezamos con un socio, una empresa, cuentas en participación, como la verdad queríamos hacer
comprar un auto, compramos un auto para... Que es más un contrato realmente eso, Alejandro, aunque estaba como una especie que ya se lo quitó en la nueva reforma de compañía, se quitó ya a los contratos de cuenta de participación, se lo quitó como una especie de compañía porque no lo era. Claro, era una, yo invento. Tenía personería jurídica, pero no tenías capital limitado, ¿verdad? Exacto, y además era un promotor que invitaba a otro, es decir, no es realmente una sociedad, ¿no? Pero sí. Está bien, es un buen mecanismo para... Además, hay una cosa, es un buen mecanismo, yo siempre digo a los clientes, que es cuando está empezando, que antes de casarse, sean novios. Es decir, espérate, ve cómo te va. Hay contratos muy, muy robustos, me traigo el joint venture, la cuenta de participación te puede ir muy bien, que te permiten ver cómo te va, sobre todo con un tema de personas más que de capital, claro, porque también te sirve para el capital. Y después da el paso a lo que yo digo de matrimonio, que es de constituir la compañía, ¿no? Pero, de acuerdo. Bueno, empezamos con esa porque no hacía sentido para más. Compramos un auto usado y le pusimos a trabajar en Cabify. Y pues pintaba bien, estaba interesante el negocio. Otro amigo que vivía en Colombia quería replicar el negocio, entonces se acabó involucrando en este negocio. Pasamos de ser 2 socios a 3 socios. Pasamos de un auto a 2 autos. Llevamos así 6 meses para entender, digamos, la dinámica, los unit economics, que son el margen de contribución, y entender cómo escalarlo. Y pues ahí dijimos, ok, ya entendimos con 1, entendimos con 2, pues para entender hay que meterle 10 autos. No teníamos el capital, entonces invitamos a un 4º socio, y ya con eso, contratos y temas. Por ejemplo, Alejandro, ahí tal vez perdón la interrupción, pero ese siguiente accionista, ¿no?, que entró a este emprendimiento, que era 100% ya necesidad de capital, ¿cómo fue? O sea, dijeron, ¿quién tiene dinero? Necesitamos de capital, o sí buscaron a la persona. O sea, ¿cómo fue encontrar tanto capital como persona para que entre en esta sociedad? Bueno, el tercero, éramos 2, sin capital. Claro, el tercero. Que compramos 1, el tercero no entraba con capital, entraba con cerebro. Ya. Entonces, y cerebro y involucramiento de horas, otro sweat equity. Entonces dividimos la empresa en 3 partes. Él no tenía participación porque es una persona, tenemos confianza eterna, entonces no cambiamos nada a nivel societario en ese momento. Cuando el 4º ingresó con plata y $200,000 para comprar 10 autos, pues ahí sí cambiamos porque teníamos que firmar contratos con ANT y la estructura legal de renting es bastante compleja, permisos, etcétera, contratar empleados. Ahí lo que hicimos es, Rafael y yo, mi socio original, nos quedamos con cuentas de participación y esa la usamos para otro emprendimiento y ya constituimos una empresa. Ahí hicimos una compañía limitada con 4 socios, con 4 y aporte de capital. ¿Por qué hicimos así? Porque queríamos algo súper blindado de que no queríamos meter a otro socio sin el consentimiento y unanimidad de todos. Entonces hicimos una compañía limitada para poder blindar cualquier movimiento, venta de acciones, lo que sea, porque no queríamos un socio externo. No queríamos... Pero este cuarto socio capitalista que iba a meter dinero suficiente para comprar X número de vehículos, ¿cómo lo escogieron? ¿Cómo fue? Un poco para contarles esto. Es que es todo por relaciones y quién conoces y la confianza que tienes y sabes qué aporta cada uno. Entonces al tercero lo metimos porque tiene pues, un intelecto muy alto y capacidad de ejecución y el know-how financiero. El 4º lo metimos porque tiene ese empuje y ese drive de emprendimiento y el capital. De ahí entró un 5º, pero pues ya no viene al caso. También como el tercero, digamos, venía a aportar tiempo y cerebro y algo de plata. Pero es por relación, o sea, éramos amigos conocidos, no es que era un externo, fue el inversionista, fue el primer inversionista de yasta.com. Yeah. Y ahí evolucionamos de eso. ¿Cómo hemos elegido a los inversionistas en Yasta, donde eran más de 40? Y sí es distinto, tuvimos que hablar con 300 para poder levantar capital y convencer de que íbamos a crear el Amazon de Ecuador. Ahí era muy distinto y era plata mucho más alta. Estás hablando de tickets, digamos, bastante más altos y números más fuertes. El otro, el negocio de los autos, pues un negocio financiero y con algo de capital,
pero apalancado de bancos para poder comprar flota o apalancado del crédito directo de los concesionarios. Era distinto, era mucho más, digamos, de cabeza. El otro necesitabas muchísimo capital. Como decía, Rappi ha levantado $2.200 millones para poder armar el monstruo que es. Necesitas mucha plata. Amazon levantó muchísima plata para poder, y le demoró 12 años en ser rentable. El negocio de autos es distinto, es un negocio inherentemente financiero y, digamos, rentable, entonces es distinto. No hemos levantado capital, nos mantenemos los mismos socios y pues esa empresa funciona así. Hay un equipo ahí que operativamente. Oye, en todo caso, digamos que de esas 3 experiencias, pues sin duda, aparte del aprendizaje que uno tiene, se da cuenta que efectivamente es muy importante la posibilidad de dejar, no solamente de reglas claras que hablamos, con un acuerdo de accionistas o de socios, que eso no solamente se basa o se apalanca, como tú bien decías, antes era imposible hacer un acuerdo de socios para una obligación de venta de acciones porque las acciones eran libremente negociables y había un principio básico en la ley de compañías, y así muchísimos principios que rompían o trastocaban la posibilidad de hacer acuerdos de accionistas. Pero sin embargo, el acuerdo de accionistas no solamente está enfocado en esa parte de venta, de obligaciones, de la opción de compra o la opción de arrastre, sino también en temas relacionados a los respetos que pueden haber base, ¿no? Es decir, no es un documento, antes no era un documento tan jurídico desde el punto de vista de aplicabilidad en un proceso arbitral o judicial si se incumple, sino más bien como un decálogo de principios y de acuerdos que moralmente te servían para decir, mira, tú firmaste, me dijiste esto, no es que te voy a demandar, ahora lo puedo hacer, pero antes tal vez no te puedo demandar, pero cúmplelo. Puede como no cumplirlo, pero ya era algo distinto a tener que entrar cada uno en una dinámica de cuestionamiento, de crítica o de reclamo, que como tú decías puede generar susceptibilidades. Sin embargo, también hay un elemento importante y es la posibilidad de salida del accionista o socio. Es decir, el poder armar una buena estructura en los acuerdos de sociedades para que si un socio accionista no es el indicado, las dos partes, los socios accionistas que quieran quedar y el que se quiere ir o el que se deba ir, sin prejuicio de lo que te establece la ley, para tu poder excluir a un socio, sacarlo, o a un accionista que establece la ley, formas para hacerlo. Pero dejando a un lado eso, el dar una salida a alguien le permite que esta relación no se deteriore más aún si es que se deterioró, o no se empiece a deteriorar si es que no se deterioró en el comienzo. Es decir, es muy importante también tener eso como elemento y que las empresas lo vayan obviamente adhiriendo dentro de su lógica de relación entre socios y accionistas, porque recordemos una cosa que es importante, Alejandro, y es que los socios accionistas pueden tener cargos administrativos, pueden cumplir roles en la empresa, pero no siempre pasa eso. En muchas ocasiones son inversionistas que quieren simplemente recibir su utilidad al finalizar el año o recuperar su inversión y que tomarán decisiones en esas juntas, llámese juntas generales o asambleas generales de socios accionistas, y los directorios que pueden ser parte, pero que no están muy involucrados necesariamente en la parte administrativa. Con lo cual, estos accionistas o socios juegan un rol fundamental desde el inicio hasta el desarrollo en sí mismo y cuaje de la empresa, pero sin duda la parte que debe tener claro quien nos está escuchando ahora, cuando esté emprendiendo, de tu experiencia que nos has contado y de experiencia que va a tener propia él mismo o ella mismo, es saber que el socio y el accionista es una persona clave en el negocio por muchos aspectos que tú has dicho ya, por complemento, por capital, porque tiene experticias que te pueden complementar y desarrollar la empresa, sobre todo al inicio, que ahí sí cumplimos todos, que hacemos emprendimiento, somos de todo, ¿no? El socio, accionista, el contador, sirve los cafés, haces todo, ¿no? Pero en verdad en la sociedad es un tema de reglas claras, de enfoque, de obligaciones y de derechos establecidos en los estatutos, en los acuerdos que se puedan firmar internos. Debe haber acuerdos de confidencialidad, debe haber acuerdos de no competencia, si es que creen que eso es importante para que no se rompa de los lazos de relación. Pero lo más importante es que haya comunicación permanente, como tú decías al inicio, ¿no? Sea a través de asambleas, de juntas, para que los socios sean parte de, se involucren y entiendan la lógica. Y en esa lógica, y en eso, para terminar un poco la conversación, porque el tiempo se nos va, Alejandro, es ¿cómo tú dirías de tus 3 emprendimientos que has hablado, Rappi, ya está, y este tema de leasing o de renting, mejor dicho, de vehículos,
apalancados de una plataforma digital como es Cabify. ¿Cuál sería, digamos, tu conclusión de tu relación con tus accionistas de cara a lo que vives ahora con ellos? Es decir, has transitado X tiempo y cómo es ahora eso y qué lograste para que sea eso. Rápidamente, ¿no? Creo que la experiencia más relevante para los emprendedores es la de yasta.com, en el sentido que lo mencionaste un par de veces, pero lastimosamente, especialmente en Ecuador, ya en Colombia, ya en Argentina, ya en México se entiende, pero hay socios y hay inversionistas. Y hay una línea muy borrosa históricamente en Ecuador entre que el que yo sea accionista me hace socio. No es lo mismo. En una empresa, startup, digamos, el que invirtió en Google, el que invirtió en Facebook, el que invirtió en Twitter, Microsoft, cualquiera de esas empresas, no era socio, era inversionista. Dependiendo cuánta plata invirtió, tenía tantos votos o tal vez un asiento en el directorio. Entonces, eso es súper importante ser claro cuando levantas capital. El que levantas capital no te da derecho a venir a mi oficina y decirme qué hacer. Tú tienes el 1.74% de la empresa, perfecto, canalízame tus dudas, estoy feliz de hablar contigo, pero hay que diferenciar muy bien. Y eso creo que por eso armamos también la estructura en Estados Unidos. Pero tú eres inversionista de una estructura en Estados Unidos. La estructura en Estados Unidos se maneja a través de un directorio. Ese directorio es elegido por los accionistas. Éramos, en ese caso, los 2 fundadores y 3 inversionistas. Y ahí, entre los 5 se hacía, y tenías todo lo que tú dices, el shareholder agreement y los estatutos y cómo se maneja y cómo se vota. Entonces, las decisiones se tomaban en base a esos 5. Hay decisiones como la venta de la empresa y algunas otras que sí necesitas hacer un voto, y era voto 50%, 2 terceras partes, mayoría absoluta, unanimidad, etcétera. Pero para el día a día y prácticamente todas las decisiones era un directorio. Y eso chocó un poco con algunos accionistas de ya está, porque era, pero ¿cómo van a tomar esa decisión de tal cosa? Era porque es como está estructurada la empresa. Eres un inversionista pasivo. No eres un board member o en tal caso un advisor que tengas voz pero no voto. Y eso fue, digamos, creo que una lección importante y debería ser una lección importante de cómo levantar. Y tienen que saber esto, todo lo que tú estás hablando antes es importantísimo porque hoy hay más capital que nunca en la historia. Lo que se levantó en Latinoamérica en el primer semestre de este año, creo que ya rebasó de largo lo que se levantó en todo el 2020, ni se diga todo el 2019. Entonces, es exponencial la cantidad de plata que está entrando de SoftBank, especialmente de CASEC, de los fondos de capital de riesgo importantes de México, de Estados Unidos, de Brasil en la región. Tenemos que dejar de pensar en ir a levantar. Está bien, para arrancar, el tío, el primo, el amigo, lo que sea, que escucha, claro, conozco un tío que tenga $10,000 y que quiera creer en mi idea, pero después hay que pensar en cómo levanto plata en México, cómo internacionalizo mi negocio, y ahí sí tienes que tener bien estructurados los estatutos, los acuerdos de accionistas y la forma en cual se toman decisiones, porque no puedes tener a 45 personas votando para cada decisión que tomas en un emprendimiento tan dinámico. Correcto. Gracias, Alejandro, por tus experiencias, sobre todo por la claridad, porque a la larga la experiencia te da esa claridad, ¿no? Es decir, no está en un libro, no está en la ley, está justamente en esa vivencia, en la prueba y error, en caerse y levantarse, en tener malos momentos y gratos momentos, lo que uno le va formando, y obviamente el tema de poder tener estructurado internamente procesos y además apalancarse en las, digamos, herramientas jurídicas que uno puede tener, sin duda alguna te sirven para que esa sociedad, como tú bien dices, porque en términos jurídicos socio y accionista es lo mismo, solo que depende del tipo de especie jurídica, de especie de compañía, pero desde el punto de vista de negocio, de empresa, desde una lógica comercial y económica no es lo mismo. Efectivamente, el inversionista está enfocado más a recibir utilidades, réditos económicos, a tener eventualmente votos en ciertas decisiones puntuales, trascendentales, y siempre cuando seas mayoría podrás tomar una decisión
que repercute en la administración. Pero el administrador y el consejo directivo es completamente distinto. Total. El funge puede ser accionista y cumplir funciones administrativas y que tiene que tener completamente autonomía y libertad para poder llevar a cabo las cosas. De lo contrario, tendrías, como tú bien dices, 2, 3, 5 o 40 administradores tomando decisiones diversas y muchas veces antagónicas y simplemente la empresa está destinada al fracaso, ¿no? O alineadas a sus intereses personales y no a los de la empresa necesariamente. Exacto. En todo caso, te agradezco por tu tiempo, ha sido muy enriquecedor, espero que quienes nos escuchen pues puedan llevarse estos elementos tan importantes de vida y también evidentemente ya datos económicos, legales, comerciales que puedan servirles para tomar decisiones tan trascendentales como escoger bien a tu socio accionista, para saber qué mecanismos tienes para buscar inversionistas dentro y fuera del país. Efectivamente hay mucha liquidez ahora. Y obviamente la parte jurídica, como decía, es una parte de la ecuación, no es toda. Evidentemente hay que saber aprovechar esas herramientas jurídicas para estructurar bien un negocio, obviamente configurar empresa, pero depende mucho más de la persona y de la visión que tiene y de los socios que puedan entrar en esto, en esta y hay que saber decir que no. Hay que saber decir que no. Nosotros también tuvimos algunos inversionistas que sabíamos que ya nos iban a alinear a la visión de entrada o que veíamos que no iba a ser beneficioso más allá del capital. Y sí, hay casos donde no aceptamos capital. Claro. O decirles chao también, hasta luego. ¿Y cómo hacemos que tu salida sea lo menos impactante? Si es inversionista pasivo, no tienes por qué sacarlo. O sea, simplemente. Claro, el pasivo no. El socio. El pasivo no. Directamente. Correcto. El inversionista pasivo se va diluyendo en la medida que no pone más plata o puede ir manteniendo en la medida que sigue haciendo los capital calls, ¿no? Que va poniendo. Así es. Claro que sí. Qué gusto. En todo caso, gracias Alejandro. Espero que podamos tenerte nuevamente con nosotros en una próxima edición, que nos hables de tantas cosas que tú has vivido en tus emprendimientos. Esta idea de abrir este espacio es para que justamente podamos exponer a los jóvenes, sobre todo, pero también a la gente adulta que emprende, que es muchísima en el país y fuera del país, estas experiencias para que no tengan miedo, para que tengan tips, o sea, tengan herramientas para poder lanzarse a la jugada desde el inicio y generar negocios, generar empleo, dinamizar la economía. Es la única forma de desarrollar los países, ¿no? Que más gente tenga empleo, que más gente pueda desarrollarse, y para eso los emprendedores son los motores. Y traer capital de afuera. Y traer capital de afuera, correcto. Esto es De Ley Te Sirve. Soy Santiago Solines y te espero en un próximo episodio. Hasta pronto. Te esperamos en nuestra siguiente programación. Conoce más sobre nuestra firma en www.solines.es y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Recuerda suscribirte y obtén el mejor contenido que De Ley Te Sirve.